En los salones del poder, donde se tejían los hilos de la muerte y el destino de millones, algunas mujeres creyeron ser invulnerables. Ellas eran las secretarias de Adolf Hitler, testigos silenciosas de la crueldad, custodias de los secretos más oscuros de la Alemania nazi. Se movían entre dictados y decisiones que cambiarían el mundo, sus dedos tecleando las palabras que sellaban sentencias y daban órdenes de aniquilación. Pensaban que su cercanía al Führer les otorgaba un escudo, una especie de impunidad que las protegería del colapso que se avecinaba. Pero la historia, caprichosa y cruel, tenía un final despiadado reservado para ellas, un desenlace que pocos conocen en su desgarradora totalidad, un final envuelto en el lúgubre eco de la derrota, cuando el Tercer Reich se desmoronaba en polvo y ceniza. Esta es la historia de cómo esas mujeres, que una vez compartieron el aire con el hombre más infame del siglo XX, se enfrentaron a una realidad que superó cualquier pesadilla. Sus vidas, después de la guerra, se transformaron en un laberinto de miedo, vergüenza y, para muchas, un castigo implacable que marcaría cada uno de sus días. Acompáñanos en este viaje a través de los escombros de la historia, para desvelar el destino de estas figuras olvidadas, cuyos nombres rara vez se mencionan, pero cuyas vidas contienen lecciones escalofriantes sobre la complicidad, la negación y la brutalidad de la justicia de posguerra. El invierno de 1944 caía como un sudario helado sobre Berlín. En el búnker subterráneo de la Cancillería del Reich, el aire era espeso con el olor a humedad, tabaco rancio y una ansiedad creciente. Afuera, la guerra rugía, pero aquí, en las profundidades, la rutina del Führer aún dictaba el ritmo. Allí estaba Emilia, una joven de 24 años de ojos claros y cabello recogido. Había llegado de un pequeño pueblo de Baviera, atraída por la promesa de un trabajo importante y bien remunerado en la capital. Sus padres, campesinos humildes, se sentían orgullosos de que su hija trabajara para el propio gobierno. Emilia era una de las secretarias personales de Hitler. Sus dedos ágiles se movían sobre el teclado de la máquina de escribir, transcribiendo órdenes, cartas y discursos. A veces, las palabras que aparecían en el papel le helaban la sangre, otras veces le parecían meros tecnicismos burocráticos. Junto a ella, en otra oficina contigua, trabajaba Sofía. Sofía era mayor, quizás unos 30 años, y llevaba más tiempo en el búnker. Su semblante, antes vivaz, ahora mostraba las huellas del cansancio y una tristeza profunda que intentaba ocultar. Sofía había visto el ascenso y el declive, recordaba los días de euforia, los desfiles, la creencia ciega en la grandeza de un nuevo imperio. Ahora solo quedaba el sonido de las bombas cayendo y la creciente desesperación en los ojos de los hombres más poderosos de Alemania. Ella era la encargada de organizar los encuentros más delicados, de mantener los registros de los visitantes más influyentes. Era una pieza más en el engranaje, una pieza que escuchaba, que observaba, que lo sabía casi todo. La otra cara de la moneda era Carmen, una secretaria recién llegada de Breslau, quien fue asignada a un departamento menor dentro de la Cancillería. Su ingenuidad era palpable, su idealismo aún intacto, un contraste sombrío con el cinismo que ya corroía a sus compañeras. Carmen se sentía afortunada. Para ella era un honor servir al Reich, aunque su contacto directo con la cúpula era mínimo. Sin embargo, su trabajo diario la conectaba a una red inmensa de decisiones y burocracia que mantenía en marcha la maquinaria de guerra. Poco a poco, las noticias del frente se volvieron más sombrías. Los mapas en la sala de guerra del búnker se cubrían de manchas rojas, indicando las implacables retiradas. El optimismo forzado de Hitler se quebraba con cada reporte, y sus arranques de ira se volvían más frecuentes y aterradores. Las secretarias eran testigos mudas de este descenso a la locura. Escuchaban los gritos, sentían la tensión palpable. Sabían que el final estaba cerca, pero ¿qué significaría ese final para ellas, para quienes habían servido al corazón mismo de la bestia? La noche del 20 de abril de 1945, el cumpleaños de Hitler, el búnker se llenó de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el rugido lejano de la artillería soviética. Aquel día, la ciudad de Berlín fue sitiada por completo. A pesar de la solemnidad forzada, las caras de los presentes reflejaban pánico. Emilia observó a Sofía, cuyos ojos estaban fijos en el vacío.
Carmen, por su parte, trataba de mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café frío. El día 30 de abril, el Führer se suicidó. La noticia se extendió por el búnker como una onda expansiva de desesperación y alivio. Para las secretarias significaba la liberación, pero también el inicio de una incertidumbre aterradora. Horas después, se dio la orden de intentar escapar. En pequeños grupos, los habitantes del búnker emergieron a la superficie, a una Berlín apocalíptica, devastada por los bombardeos. Las calles eran un infierno de edificios en ruinas, cadáveres y el eco de los disparos. Emilia se unió a un grupo de jóvenes soldados y personal auxiliar. Su plan era intentar llegar a las líneas aliadas occidentales, con la esperanza de ser tratada de forma más indulgente que por los soviéticos. El miedo la impulsaba, el puro instinto de supervivencia. Sofía, con su experiencia y agudeza, se mezcló con un grupo de oficiales de alto rango. Intentaban coordinar una ruta de escape, pero el caos era absoluto. La lealtad y la jerarquía se habían disuelto en la anarquía. Carmen, la más ingenua, simplemente siguió a una compañera que parecía saber hacia dónde ir. El miedo la había paralizado, y ahora solo podía dejarse llevar por la corriente de la huida, con el corazón latiéndole desbocado. El camino fuera del búnker fue un infierno. Las secretarias, acostumbradas a la relativa seguridad de las profundidades, se encontraron de pronto en medio de la brutalidad de la guerra callejera. Cada esquina escondía un peligro, cada ruido una amenaza. Emilia se separó de su grupo en medio de un tiroteo. Se escondió en las ruinas de una antigua panadería, el hollín y el polvo llenando sus pulmones. Escuchaba voces en ruso, cada vez más cerca. El temor se apoderó de ella. La propaganda nazi había pintado a los soviéticos como demonios sedientos de sangre, y ahora sentía que esa profecía se cumpliría. Su mente corría, buscando desesperadamente una salida, un lugar donde esconderse, pero el destino ya estaba sellado para muchas de ellas. La brutalidad de la venganza no distinguiría entre quien tecleaba una carta y quien firmaba una orden. La cercanía al poder absoluto había sido una bendición y ahora se convertía en una maldición. Pocas personas comprenden la magnitud del terror que se apoderó de estas mujeres en esos días. La caída de un imperio no solo significó el fin de una ideología, sino el colapso de cada estructura, cada certeza, cada esperanza para quienes habían sido parte de él. Si encuentras esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres, a pesar de su rol aparentemente pasivo, se vieron arrastradas por un torbellino de eventos que las marcaría para siempre. La experiencia de Emilia fue un claro ejemplo de lo que aguardaba a muchas. Fue descubierta por un grupo de soldados soviéticos. El pánico la invadió, su corazón golpeando como un tambor contra sus costillas. Sus súplicas en alemán fueron inútiles. Fue arrastrada a un campamento improvisado, donde fue interrogada con dureza. Los soldados buscaban información, documentos, cualquier cosa que pudiera ser útil. Para ellos era simplemente una de ellas, una parte del enemigo que había causado tanta devastación. Su interrogatorio se prolongó durante días. La falta de sueño, la desnutrición y la constante amenaza de violencia la dejaron exhausta, su espíritu quebrado. Las preguntas se repetían, una y otra vez. ¿Qué sabes del Führer? ¿Quiénes estaban con él? ¿Dónde están los documentos? Emilia apenas podía responder. Había sido una simple secretaria, su visión limitada a las oficinas y a los dictados, pero para sus captores eso no importaba. Su mera presencia en el búnker de Hitler la convertía en una figura de interés o de condena. Sofía, por su parte, tuvo una suerte diferente, aunque no mejor. Se las arregló para escapar de Berlín, caminando durante días a través de los campos de batalla, durmiendo en graneros abandonados, compartiendo la comida con otros refugiados hambrientos. Llegó a una pequeña aldea en las afueras de Leipzig, esperando pasar desapercibida. Adoptó un nombre falso, Pilar, e intentó mezclarse con la población local. Su objetivo era borrar su pasado, reinventarse en un mundo que ya no existía. Pero el pasado tiene una forma insidiosa de aferrarse. Un día, mientras trabajaba en una granja, un vecino, un hombre llamado Ricardo, que había sido un ferviente nazi y conocía a algunas personas de Berlín, la reconoció. Su identidad se desveló con una sola mirada. Ricardo, para salvar su propio pellejo en la nueva Alemania ocupada, denunció a Sofía a las autoridades aliadas occidentales.
La acusó no solo de ser una secretaria de Hitler, sino de haber participado en la burocracia de la persecución, tergiversando su verdadero rol. Fue arrestada por oficiales británicos. La diferencia en el trato fue notoria comparada con Emilia, pero el peso de la acusación era igual de aplastante. La llevaron a un campo de internamiento, uno de los muchos establecidos para desnazificar a la población alemana. Allí, Sofía se enfrentó a un tipo de interrogatorio más sistemático, pero igualmente agotador. Los oficiales querían entender la mecánica del régimen, los pequeños detalles del día a día en el círculo íntimo de Hitler. Cada palabra, cada gesto, era analizado. El campo de internamiento era un lugar sombrío. Mujeres de todas las esferas de la vida nazi, desde esposas de oficiales hasta propagandistas y, sí, secretarias, compartían barracones fríos y raciones escasas. La vergüenza y el resentimiento eran palpables en el aire. La historia de Carmen fue aún más dramática. En su desesperada huida, fue interceptada por milicias civiles armadas, grupos de ciudadanos que, cansados de la guerra y llenos de rencor, buscaban venganza contra cualquiera que oliera a nazi. Estos grupos, a menudo desorganizados y brutales, no se preocupaban por los matices. Para ellos, cualquiera que hubiera servido al régimen era culpable. La ira acumulada de años de opresión y sufrimiento se desató sobre los capturados. Carmen sufrió la humillación pública. Le raparon el cabello, la pintaron con esvásticas y la exhibieron por las calles de un pueblo que no conocía entre los gritos y los insultos de una multitud enfervorecida. La experiencia fue devastadora, una cicatriz imborrable en su alma. Fue una de las muchas mujeres que enfrentaron este tipo de justicia popular. Algunas fueron marcadas para siempre. Otras desaparecieron sin dejar rastro, víctimas de una venganza extralegal que la posguerra apenas podía controlar. Este fue el brutal final de la inocencia, la lealtad ciega o la mera conveniencia para muchas de ellas. La caída de Hitler no solo destruyó un régimen, destrozó vidas enteras, arrastrando a quienes se habían acercado demasiado a su sombra. Pero el calvario de estas mujeres no terminó con el fin de la guerra ni con su captura. El verdadero tormento, para algunas, apenas comenzaba. La justicia de los aliados se puso en marcha, un proceso lento y meticuloso que buscaba desenredar la madeja de la culpa. Emilia fue internada en un campo soviético durante años. Las condiciones eran durísimas, trabajo forzado, frío extremo y hambre constante. Vio morir a muchas compañeras de fatiga y enfermedad. Su juventud se marchitó entre el alambrado de púas y la nieve. Fue sometida a lo que se conocía como reeducación, una serie de sesiones destinadas a erradicar la ideología nazi de sus mentes. Pero para Emilia, la lección más brutal era la del sufrimiento incesante, la pérdida de su libertad y la deshumanización. Sofía, por su parte, fue procesada por un tribunal militar británico. Afortunadamente, su abogado, un joven idealista llamado Javier, logró demostrar que su rol era puramente administrativo. No había participado en decisiones de exterminio ni había sido miembro del partido nazi. Javier presentó pruebas de que Sofía incluso había intentado, en una ocasión, ayudar a un prisionero de guerra que trabajaba en la Cancillería, pasándole comida. Estos pequeños actos de humanidad fueron clave para mitigar su sentencia. Sin embargo, el veredicto no la absolvió completamente. Fue declarada culpable de colaboración pasiva y sentenciada a 5 años de prisión, cumpliendo condena en una cárcel alemana, bajo supervisión aliada. Su nombre quedó manchado para siempre. La celda era fría y húmeda, la comida escasa. Sofía pasaba sus días en silencio, reflexionando sobre su pasado, sobre las decisiones que la habían llevado hasta allí. La culpa, la vergüenza y el arrepentimiento la consumían. Carmen, la que sufrió la humillación pública, logró escapar de sus captores civiles y, tras un periplo de meses, consiguió un pasaje clandestino en un barco de carga con destino a Buenos Aires, Argentina. Buscaba un nuevo comienzo, lejos de la pesadilla europea. Llegó a la vibrante capital argentina con una identidad falsa, María López, y un corazón lleno de cicatrices. Se instaló en un barrio obrero, buscando trabajo como costurera, intentando fusionarse con la marea de inmigrantes europeos que llegaban al continente. Vivió en constante paranoia. Cada vez que escuchaba una conversación sobre la guerra, su corazón se aceleraba. Temía que su pasado la alcanzara, que alguien la reconociera, que su nueva vida se desmoronara. El miedo era su compañero inseparable.
Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. La sombra de Hitler se extendía mucho más allá de las ruinas de Berlín, alcanzando rincones insospechados y vidas que parecían insignificantes. El final brutal para estas mujeres no siempre fue la muerte física, sino la aniquilación de su identidad, de su paz mental, de su futuro tal como lo habían conocido. La guerra, en su crueldad, no solo mata cuerpos, sino también almas y esperanzas. Años después, en 1954, Emilia fue finalmente liberada de su campo de prisioneros soviético. Regresó a una Alemania dividida, un país que apenas reconocía. Su familia la había dado por muerta hacía mucho tiempo. Estaba destrozada físicamente y emocionalmente. La alegría de la libertad se mezclaba con una profunda amargura. La vida que había conocido había desaparecido, y el mundo la miraba con sospecha. Era la que había estado en el este, la que había servido al Führer. Intentó rehacer su vida en una pequeña ciudad en la Alemania occidental, trabajando en una fábrica. Pero el estigma la seguía. Los murmullos, las miradas, la dificultad para encontrar trabajo o forjar nuevas amistades. Su pasado era una carga pesada e invisible. La sociedad alemana de la posguerra, en su intento de purgar el nazismo, a menudo fue demasiado dura con aquellos que habían sido simplemente engranajes en la maquinaria, sin distinguir entre culpables directos y aquellos que solo intentaban sobrevivir. Sofía, tras cumplir su pena de 5 años, salió de prisión en 1951. Había perdido los mejores años de su vida, su juventud, su reputación, su familia, avergonzada, apenas se comunicaba con ella. Se fue a vivir a un pequeño apartamento en Hamburgo. Durante muchos años trabajó en empleos precarios, limpiando casas y oficinas. Nunca volvió a hablar de su pasado, ni siquiera con las pocas amigas que hizo. El silencio se convirtió en su refugio y su celda, pero la sombra de su pasado la perseguía. Algunas noches, los recuerdos del búnker, la voz de Hitler, los rostros de los generales, la despertaban con el corazón desbocado. La paz se había convertido en un lujo inalcanzable. Carmen, por su parte, vivió en Argentina durante décadas, siempre con el miedo de ser descubierta. Se casó con un inmigrante español, Antonio, quien nunca supo la verdad de su pasado. Tuvieron 2 hijos, a quienes Carmen crió con una disciplina casi obsesiva. Nunca habló de Alemania, de la guerra, de su vida anterior. Creó una historia de origen ficticia, diciendo que había huido de la persecución comunista en Europa del Este, una narrativa que se aceptaba con facilidad en ciertos círculos de la sociedad argentina de la época. Pero la angustia la carcomía. Cada documental sobre la Segunda Guerra Mundial, cada noticia sobre ex-nazis descubiertos en Sudamérica, revivía su terror. La vida bajo una identidad falsa era una prisión de su propia creación, una tortura silenciosa. ¿Crees que estas mujeres fueron víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias de un régimen atroz? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque la línea entre la inocencia y la culpabilidad a menudo se difumina en tiempos de guerra. Algunas secretarias, como Traudl Junge, la última secretaria de Hitler, lograron contar su historia años después, arrepentidas y buscando expiar sus pecados. Pero muchas otras, como Emilia, Sofía y Carmen, llevaron su verdad a la tumba o la enterraron bajo capas de silencio. La justicia de posguerra fue un proceso complejo y a menudo imperfecto. En la histeria del momento se cometieron errores. La sed de venganza chocó con la necesidad de establecer un nuevo orden, y en medio quedaron las vidas destrozadas de miles. La brutalidad de su final no solo se manifestó en el castigo físico o la prisión, sino en la aniquilación social, el ostracismo y el peso psicológico de haber sido parte de algo tan aborrecible. El simple hecho de haber servido al monstruo les marcó para siempre. La experiencia de estas mujeres nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la complicidad y la responsabilidad individual en tiempos de tiranía. ¿Hasta dónde llega la culpa de quien solo obedece órdenes o se limita a teclear palabras? El destino de las secretarias de Hitler es un recordatorio sombrío de que nadie sale indemne de la cercanía con el mal absoluto. Incluso aquellos que creen ser meros espectadores o herramientas terminan manchados, sus vidas irrevocablemente alteradas por la oscuridad.
El silencio de muchas de ellas, su negativa a hablar de su pasado, no fue solo por vergüenza, sino a menudo por un profundo trauma. La guerra no terminó para ellas con la rendición, sino que continuó resonando en cada día de sus vidas, un eco persistente de terror y arrepentimiento. Esta historia es un eco lejano de un tiempo oscuro, una advertencia de lo fácil que es normalizar el horror cuando se está dentro del sistema. La lección perdura. La indiferencia, la obediencia ciega o la simple proximidad al mal pueden tener consecuencias devastadoras e irreversibles. El fin de la guerra trajo consigo una brutal purga, tanto legal como informal. Las sociedades, traumatizadas por la violencia, buscaron culpables y chivos expiatorios. En ese torbellino, muchos destinos se forjaron y se destruyeron sin una verdadera comprensión de los hechos. La búsqueda de justicia, aunque necesaria, a veces se convirtió en una nueva forma de crueldad. La vida de estas mujeres, una vez que el velo del poder fue arrancado, se convirtió en un sombrío testimonio de lo que le sucede a los pequeños engranajes de una máquina gigantesca cuando ésta se rompe en pedazos. La historia de Emilia, la de Sofía y la de Carmen es un recordatorio de que, incluso en los márgenes de los grandes acontecimientos históricos, existen tragedias personales que merecen ser contadas y recordadas. Sus vidas fueron el reflejo de una época en la que la moralidad se resquebrajó. Esta es una historia que debe ser recordada, no para juzgar de forma simplista, sino para comprender la complejidad de la experiencia humana en tiempos de guerra y opresión. Es una advertencia sobre la facilidad con la que la humanidad puede caer en la barbarie y la necesidad de permanecer siempre vigilantes. El brutal final de las secretarias de Hitler nos enseña que las consecuencias de la cercanía al poder absoluto, incluso en sus formas más indirectas, son profundas y a menudo irreversibles. Un eco sombrío que nos recuerda la fragilidad de la inocencia y la persistencia de la culpa.